Hablemos ahorita de Abraham y de Sara. Los promotores del feminismo evangélico afirman que Abraham obedecía a Sara. Dicen ellos que el Antiguo Testamento muestra que Abraham obedeció a Sara varias veces. El argumento tiene el propósito de inculcar en la mente de las personas que Sara estaba al mismo nivel de autoridad y de dirección que Abraham. Y que en estos casos, vamos a leer algunos de los versos que ellos plantean como argumento, Abraham se sometió a ella. Abraham obedeció a Sara. Nuevamente el autor Gilbert Bilsikian en su libro Más allá de los papeles sexuales dice: el Antiguo Testamento muestra casos de esposas que asumieron el liderazgo de sus hogares, de modo que sus esposos siguieron sus órdenes y consejos. Por lo tanto, Abraham, el hombre presentado en las Escrituras como modelo de fe para todos los creyentes, obedeció a Sara varias veces. Y coloca aquí en su parágrafo 3 pasajes bíblicos. Ahora los vamos a mirar. Vuelvo y leo. Por lo tanto, Abraham, el hombre presentado en las Escrituras como modelo de fe para todos los creyentes, obedeció a Sara varias veces. Así como Sara es citada en el Nuevo Testamento como un ejemplo de obediencia conyugal. Y cita 1 de Pedro capítulo 3, versículo 6. Más tarde, en el mismo libro, en la página 191, vuelve y dice: el uso de Sara como ejemplo de obediencia muestra que Pedro no carecía de sentido del humor. Preste atención, antes de seguir con la lectura. El autor de este libro dice que lo que plantea el apóstol Pedro en su primera carta, presentando a Sara como ejemplo de obediencia, fue un chiste. Porque dice que Pedro no carecía del sentido del humor, que al presentar a Sara como obedeciendo a Abraham, era un chiste que él se estaba echando. En Génesis, continúa la lectura, se muestra a Abraham obedeciendo a Sara, tan a menudo como Sara obedeció a Abraham. Una vez, a instancias de Dios, como se le dijo: en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Sara obedeció a Abraham, pero a las esposas cristianas, sus hijas espirituales, nunca se les dice que obedezcan a sus esposos, ni aquí ni en ningún otro lugar de la Biblia. ¿Qué les parece la joyita de argumento planteado por este autor en este libro de Más allá de los papeles sexuales? Vamos a responder estos argumentos. Primero que todo, Sara nunca dirigió su casa ni gobernó a Abraham. Los pasajes que cita este autor no muestran a Sara tomando la dirección de su casa o de Abraham obedeciendo a Sara. Y voy a colocar los 3 pasajes que este autor, el señor Gilbert, coloca como argumento. El primero, Génesis 16. ¿Qué es lo que dice en el versículo 2? Dijo entonces Sarai a Abraham:
ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Vuelvo y repito, estos no son ejemplos de Abraham obedeciendo a Sara, como afirma el autor de este libro. Génesis 16:2 es un ejemplo de un esposo que cede a una petición injusta de su esposa, lo que resulta en desobediencia a Dios. Porque en este versículo, Abraham cede a la insistencia de Sara y pronto tiene un hijo con la sierva de ella, con Agar. Su nombre fue Ismael. El hecho de que un esposo conceda la petición de su esposa no prueba que ella tenga autoridad sobre él. Como tampoco demuestra una revocación de autoridad cuando Dios concede una de nuestras peticiones o cuando un padre concede la petición de un hijo. Y cuando Abraham cede a la solicitud injusta de Sara con consecuencias desastrosas, prueba aún menos. El autor del argumento en el libro no muestra conciencia de que la Biblia no presenta este incidente de pecado como un patrón para que lo imitemos. Porque lo que ocurre aquí es una alteración del plan de Dios. Dios les había prometido a Sara y Abraham un hijo de ellos, un hijo que Sara tendría. Pero lo que hicieron fue alterar el plan de Dios. En Génesis 16, dice el verso 6. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Estamos hablando de la misma persona, de la del versículo 2, de Agar. En este versículo, Abraham no obedece a Sara, sino que es claro la autoridad familiar en la cual él, siendo la autoridad del hogar, cede a las recriminaciones de Sara y le permite maltratar a Agar y a su hijo Ismael. Ahora, una pregunta: ¿por qué este autor se refiere a estos ejemplos de pecado como ejemplos positivos de un esposo que obedece a su esposa? Usar ese tipo de procedimiento es contradecir la fuerza de estos pasajes. Y en Génesis 21 leemos: este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Ahora, ¿cuál dicho? Pues que Sara llegó un día en que ya no se aguantaba a Agar y a su hijo, que le dijo a Abraham que los echaran, que ella no iba a permitir que siguieran viviendo con ellos, porque su hijo Ismael maltrataba y veía con malos ojos a el hijo que ella ya había tenido con Abraham, el hijo de la promesa, a Isaac. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Abraham hizo lo que Sara pidió aquí, no porque estuviera obedeciendo a su esposa,
sino porque en este punto específico, Dios le dijo que hiciera lo que Sara dijo. Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Dios le dijo a Abraham que hiciera lo que Sara dijo. Dios usó a Sara para transmitir su voluntad a Abraham. Pero aquí no se está estableciendo ningún patrón de esposos que obedezcan a sus esposas. De hecho, recuerden lo que dice el verso 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Y él fue a consultarle a Dios lo que su esposa le había dicho. Y Dios interviene. Y esta intervención excepcional de Dios sugiere que normalmente Abraham no habría cedido a tal solicitud de su esposa. Dios interviene entonces y le dice, escucha lo que dice tu esposa. No somos libres de tomar la obediencia de Sara como un ejemplo negativo, cuando Pedro la toma como un ejemplo positivo. El autor del libro dice, una vez más, el punto de la referencia de Pedro a Sara es que las esposas en el nuevo pacto pueden aprender de su antepasado espiritual, que vivía en el lado oscuro del compromiso del antiguo pacto cuando tenía que obedecer a su esposo. Sara obedeció a Abraham, pero las esposas cristianas, sus hijas espirituales, nunca se les dice que obedezcan a sus esposos, ni aquí, ni en ningún otro lugar de la Biblia. Mientras que Pedro usa a Sara como un ejemplo positivo para que las esposas cristianas la imiten, el señor Gilbert en su libro la usa como un ejemplo negativo, mostrando lo que se supone que las esposas cristianas no deben hacer. Pedro, ¿qué le dice a las esposas? Recuerden, el autor del libro dice a las esposas cristianas, sus hijas espirituales, las hijas espirituales de Sara, nunca se les dice que obedezcan a sus esposos, ni aquí ni en ningún otro lugar de la Biblia. ¿Qué le dice Pedro en su carta a las esposas? Les dice, versículo 5, capítulo 3, verso 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Pedro les dice a las esposas que actúen como aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Pero el señor Gilbert dice que esto de estar sujetas a sus maridos estaba en el lado oscuro del compromiso del Antiguo Testamento, lo que implica que no debería ser un patrón para las mujeres de hoy día. Pedro les dice a las esposas, versículo 6, ponga cuidado, primera de Pedro 3:6, Pedro le dice a las esposas, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pedro les dice a las esposas que actúen como Sara, quien obedecía a Abraham. Pero el señor Gilbert en su libro
dice que este versículo no les dice a las esposas que obedezcan a sus esposos. Es más, volviendo a leer la parte del párrafo de su libro, dice a las esposas cristianas, sus hijas espirituales, las hijas espirituales de Sara, nunca se les dice que obedezcan a sus esposos, ni aquí ni en ningún otro lugar de la Biblia. Primera de Pedro capítulo 3, del verso 1 al 7. Es algo que nosotros debemos notar de una manera cuidadosa, porque en varios puntos termina negando lo que dice el texto, afirmando lo que el texto no dice. Pedro dice que las esposas deben ser sumisas a sus maridos, pero el señor Gilbert dice que las motivaciones para el comportamiento de una esposa cristiana no deben tener nada en común con la sumisión definida como obediencia a la autoridad. Pedro no dice que los esposos deban ser sumisos a sus esposas, pero el autor de este libro dice que los maridos deben pasar por un cambio de rol traumático. Mire lo que dice en la página 192 el autor en su libro. Los maridos deben pasar por un cambio de rol traumático por el cual ahora son los maridos quienes deben mostrar consideración por sus esposas y honrarlas como un sirviente a su amo. Pedro dice que Sara obedeció a Abraham, pero el autor del libro afirma que Abraham obedeció a Sara. Pedro dice que las esposas deben seguir el ejemplo de Sara, que obedeció a su esposo, pero el autor de este libro dice que en ninguna parte se le dice a las esposas que obedezcan a sus esposos. El autor de este libro enseña todo lo contrario de lo que enseña la Biblia con respecto a Sara y a Abraham. Y bajo el disfraz de una interpretación alternativa, encontramos una posición que repetidamente no está dispuesta a someterse a la autoridad de las palabras reales de la Escritura, sino que simplemente cambia la enseñanza de las Escrituras una y otra vez. Hermanos queridos, quiero invitarles para las próximas lecciones. El martes vamos a continuar con esta serie. Ya estamos prontos a terminar los argumentos presentados por el feminismo evangélico extraídos del Antiguo Testamento. Creo que la última lección de esos argumentos será el próximo martes. Y luego vamos a pasar al Nuevo Testamento, los argumentos que el feminismo evangélico extrae del Nuevo Testamento para justificar el grado de igualdad en el obrar en la iglesia, tal cual como ellos lo quieren plantear para las mujeres. Espero que de alguna manera lo expuesto en esta lección, en esta tarde, nos abra la mente, y no solo la mente, sino el cuidado de no ir nosotros a obrar de una manera que sea contraria a la voluntad de Dios. Estos dos casos que hemos visto en el día de hoy, de negar el liderazgo masculino y el de exponer el caso de Abraham con estos textos en donde dicen que Abraham obedecía a Sara, no nos lleve a nosotros a desviarnos de la verdad de Dios.